Capítulo 301, Espíritu Maligno, 5. Jon. Puede que solo haya mirado desde atrás, pero fue una exploración divertida. Volvamos a vernos si tenemos la oportunidad. Sí. Tras una breve despedida, el grupo de Carlton salió de la grieta. Era hora de que nosotros también nos centráramos en nuestro trabajo. Ahora, vamos. ¿Podría haber algo más? ¿Piensas vagar sin un plan? No, planeo pretender vagar sin un plan y adquirir todo lo que quiera. Sígueme. Sé algunas cosas. Si tú lo dices. Seguí a la veterana Amelia fuera de la sala del jefe y viajé hacia atrás. Entonces localizamos dos elementos ocultos, fragmento de tierra, que aumentaba la resistencia terrestre y la resistencia física en uno cada una, y libro de las almas, que daba 3 puntos de experiencia adicionales. Amelia dijo que ya los había usado, así que los cogí esta vez, y con eso terminó la búsqueda de piezas ocultas en el templo de los 100 colores. Esos eran todos los objetos de tipo espiritual que había. El resto requería magia de distorsión para sacarlos de la grieta y venderlos. Entonces, ya que tengo todo lo que necesito. Amelia, ¿por qué no nos quedamos un poco en vez de irnos inmediatamente? ¿Por qué? Para ser honesto, estoy bastante cansado de dormir solo 3 horas todos los días. ¿Por qué no descansamos bien aquí? Amelia me miró con ojos de desaprobación. Era obvio lo que estaba pensando. En un momento en el que había pasado mucho tiempo y el laberinto cerraría mañana, debía de estar preguntándose si realmente necesitábamos descansar ahora. TSK, ya hemos alcanzado nuestro objetivo hace mucho tiempo. ¿Por qué es tan codiciosa? Pero como quejarme no era mi estilo, le di una excusa razonable para descansar. Mi cabeza está confusa, así que necesito algo de tiempo. Ah. Entonces Amelia pareció entender por fin y cedió a mi petición. Bien. Descansaremos antes de irnos. Avísame cuando estés lista. Después de todo lo dicho y hecho, Amelia fue cariñosa de esta manera. Gracias, Amelia. Descansa. Amelia sacó su saco de dormir y se tumbó en el suelo, y yo me hice un sitio a unos 3 metros de ella. Entonces comencé el asentamiento oficial. Veamos. Obtuve 156 puntos de experiencia por las primeras muertes en el Templo de los 100 colores. Más la bonificación de una muerte por un mutante de alto rango, la bonificación de 3 muertes de guardián y 3 por el libro de las almas, sumé 163 puntos. Por supuesto, incluso sumando todo esto, aún quedaba un largo camino hasta el nivel 7. Si todo va bien, alcanzaré el nivel 7 a mediados o finales de la 6ª planta. No podía negar que mi personaje estaba cada vez más cerca de completarse. También conseguí el Demon Grinder. Me pregunto cómo puedo llevármelo. Justo cuando pensaba esto, Amelia dijo, Yandel, hay algo que quiero preguntarte. Ah. ¿Es sobre el objeto numerado? Yo tampoco sé lo que es, pero me gustó su peso, así que voy a usar. Es una pregunta diferente. ¿No es eso? Me preocupaba qué hacer si ella pedía dividir eso. ¿Tú, no quieres cambiarlo? ¿Qué quieres decir? Yandel Jarko, tu padre. Oh, eso. Bueno, estaba haciendo todo lo posible por no pensar en ello. Es posible que pueda salvarlo. ¿Cómo podría, si ni siquiera sé cómo y cuándo murió exactamente, salvo que ocurrió cuando yo era joven? Si quieres, después de terminar el trabajo aquí, puedo volver a la ciudad y ayudar. No es necesario. La corté y le dije con firmeza. No quiero eso. ¿Por qué? Preguntó Amelia como si sintiera verdadera curiosidad. Bueno, esto probablemente parecía extraño desde su perspectiva, ya que ella no sabía que yo era un espíritu maligno. Si el futuro pudiera ser cambiado por algo tan simple como eso, nuestra historia también cambiaría que nos conocimos aquí. El futuro no podía cambiar. Por supuesto, Amelia también parecía ser consciente de eso hasta cierto punto. Pero como Oral Geddes me lo confirmó y yo también lo confirmé a través de Raven y Dwalkie, su conocimiento tendría un peso diferente al mío. Amelia dio un respingo y preguntó, ¿podría cambiarse? ¿Qué quieres decir con eso? Reflexioné un instante antes de responder con sinceridad sobre los intentos que hice para cambiar los futuros de Dwalkie y Raven, pero como todos acabaron siendo un fracaso. Imposible. Al oír mi explicación, Amelia frunció los labios e intentó negarlo. Me limité a preguntar con frialdad. Amelia, ¿no lo habías intuido tú también vagamente?
¿Sentir qué? ¿Entonces qué era? La razón por la que te sorprendiste cuando viste el nombre de Nivelle Sense y la extraña mirada que me echaste cuando vine con este casco. Eso es. ¿No lo sabías ya? Que no importa lo que hagamos, el pasado no cambia. No, más bien, todos esos acontecimientos fluyeron así por nuestra culpa. Amelia no respondió. Solo apretó los puños y reprimió algo. Tras una breve pausa, volvió a separar los labios. Entonces, ¿te vas a rendir? Sin siquiera intentarlo, ¿cuándo tal vez puedas salvar a tu padre? Su voz era la misma de siempre, pero había un toque de agresividad en ella. ¿Era por eso? Yo también hablé con agresividad. De todas formas, nunca le había visto la cara a mi padre. Entonces, ¿no tienes suficiente afecto? ¿Es eso lo que estás diciendo? Sí. Ya veo, Amelia habló como si entendiera, pero aún así hizo una mueca. Parecía que estaba decepcionada de mí. Tal vez no debería haber mencionado este tema para empezar. Parecía que nos habíamos acercado estos días y ahora todo está arruinado. Después de eso, nos tomamos un descanso sin decir una palabra. Unas 5 horas después, me levanté después de un sueño reparador y simplemente propuse que nos fuéramos, decidiendo que era más cómodo que caminar sobre cáscaras de huevo de esta manera. Espera, ¿podemos pasar por allí? Si quieres. Una vez que regresé a la sala del jefe para tomar el portal, me acerqué a la cabaña ubicada detrás de él por simple curiosidad. En el juego, esta cabaña era una característica del terreno a la que no se podía ingresar. Oh, la puerta también se abre. La cabaña se abrió con un crujido y examiné el interior. Me dio una sensación muy familiar. Había una estantería, una mesa de comedor, una alfombra y una estufa. El interior no tenía nada de especial. Era una cabaña normal y corriente que cualquiera podría imaginar. Pero el tamaño de la habitación, la estructura y la distribución de los muebles me recordaron un lugar sin siquiera necesidad de mirar a mi alrededor en detalle. Es casi exactamente igual que allí. Ese lugar era la única zona segura en el bosque de las brujas en el tercer piso, la cabaña de las brujas, el lugar donde Misa y yo nos detuvimos para descansar y convocamos al Señor del Caos después de ofrecerle leña humana. Depende de usted buscar, pero no había ningún acuerdo de Gabrielius cuando investigué antes. Ante la urgencia de Amelia de salir, revisé brevemente los libros en la estantería y volví a salir. Por cierto, todos los libros estaban en blanco. Todos los títulos estaban escritos en un idioma antiguo, por lo que tampoco pude leerlos. Tal vez si trajera a Raven más tarde encontraría algo. Si terminaste, vámonos. Oh, yo iré primero, por si acaso. Luego nos paramos frente al portal. Si montáramos esto, regresaríamos a donde estábamos cuando entramos por primera vez a la grieta. Paso. Como tanque, primero puse un pie en el portal. ¡Saa! La luz del portal envolvió mi cuerpo y todo lo que tenía delante brilló. Luego, lentamente, recuperó la vista. ¿Pero qué fue esto? Vaya, finalmente estás aquí. Un grupo de exploradores se paró frente al portal como si nos estuvieran esperando. Entonces, ¿obtuviste un número? El grupo de exploradores y yo hicimos contacto visual y nos estremecimos simultáneamente. ¿Qué diablos, máscara de hierro? Este era el equipo de exploradores que formaba parte de la influencia del señor del castillo. ¡Qué coincidencia! Nunca pensé que eras tú quien estos 3 bastardos conocieron adentro. 3 bastardos. Siguiendo la línea de visión de Beck inconscientemente, me quedé inmóvil. Deep. Por alguna razón, había un tinnitus interminable en mis oídos. ¿Qué es esto? Mi cabeza se quedó en blanco por un momento, pero mi cerebro continuó percibiendo y analizando la información visual entrante en tiempo real. Carlton Drake, Einbern Berta García y Yandel, el tercer hijo de Harku, los cuerpos de los 3 hombres que salieron por el portal hace varias horas yacían en el suelo. No fueron solo esos 3. Había 2 cadáveres más. Podría adivinar quiénes eran. Oh, no. Lemud y Hans no entraron. Debían haber sido las 2 personas que esperaban afuera. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Bjorn. Amelia me siguió en poco tiempo y me agarró la muñeca una vez que se dio cuenta de la situación. ¿Me estaba diciendo que reprimiera cualquier acción imprevista? Ese parecía ser el caso. Bien. Uf, qué ruidoso. Cerré los ojos por un momento,
tratando de restaurar la paz de alguna manera. Todo frente a mí seguía igual. Dado que esta es la segunda vez que nos reunimos durante esta expedición, supongo que estamos destinados a hacerlo. Beck sonrió de buen humor y se levantó del cuerpo en el que estaba sentado como si fuera una silla. Entonces Amelia le preguntó a Beck, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Bueno, estábamos caminando por el área tan pronto como se abrió la grieta y vimos a estos dos aquí. Beck golpeó con el pie los cuerpos que parecían ser Lemud y Hans. Los capturé y descubrí que solo 3 de sus camaradas lograron entrar. Entonces, después de esperar un rato, salieron estos 3. Beck luego se encogió de hombros, omitiendo lo que sucedió después, y Amelia no preguntó más. Era obvio. Después de matar a estos 3, probablemente solo buscaron la información necesaria, como el guardián dejó caer un objeto numerado al final. Ese tipo de cosas. Beep. Amelia y Beck conversaron. Los alrededores eran demasiado ruidosos, lo que dificultaba la audición. Solo pensé sin comprender. Eso es un poco difícil para los humanos, solo llámame Yandel Harku. Sabía que iba a morir, pero no sabía que era por mi culpa. Si no fuera por mí. Yandel Harku y sus compañeros de equipo habrían entrado en la grieta, lo que significa que estos muchachos no habrían encontrado a los camaradas restantes mientras esperaban afuera. Como resultado, no habrían muerto. Habrían continuado su viaje. Y quizá, Jeje, se convertirá en un gran guerrero. Un hijo de mi sangre y la de ella. Yandel Harku habría visto crecer a su hijo. Incluso era posible que hubieran entrado juntos al laberinto cuando eran adultos. Si no fuera por mí. Entonces nunca habría habido un espíritu maligno habitando en el cuerpo de Bjorn Yandao. Biep. El tinnitus empeoró. Era una especie de mecanismo de protección para poder ignorar, aunque fuera un poco, la voz que sonaba dentro de mí. Una alarma para un cobarde. Estrujar. Aunque puse todas mis fuerzas en mis manos, la sangre se me subió a la cabeza. Beep. Si no fuera por mí, Dwalkin no habría muerto. Incluso si se convirtiera en explorador en el futuro, no habría ido a un lugar tan peligroso como ese lugar en el 4º piso. Beep. Si no hubiera venido. La historia de amor de Dwalkie puede haberse hecho realidad. Es posible que algún día se conocieran como compañeros de equipo y desarrollaran una relación en la que se sanaran mutuamente. Tal vez. Si no estuviera aquí. Beep. Mis oídos, no, mi cabeza estaba entumecida. ¿Pero por qué Máscara de Hierro está tan callado? Bjorn. Era como una tarea que se había pospuesto todo este tiempo, decir que las emociones eran solo emociones. Bjorn, sal de ahí. Numerosas emociones que había enterrado en un rincón de mi corazón e ignorado volvieron a mí de repente. Tuve que hacer algo. Sabiendo que sería hipocresía decir que esto era para otra persona, tenía que hacerlo por mí. Separé mis labios fuertemente cerrados. Amelia, dije su nombre real, no el seudónimo de Amelie. ¿Fue eso suficiente para que ella entendiera la situación? Estos son hombres bajo el mando del señor del castillo. Ser paciente. El agarre de Amelia en mi muñeca se hizo más fuerte. Por supuesto, no significó mucho. Eres un personaje ágil. Bjorn. Cuando me sacudí de encima a Amelia y di un paso adelante, Beck sonrió. Jaja, parece que Máscara de Hierro está enojado. No te estoy pidiendo que me lo des gratis. Solo te pido que eches un vistazo a lo que tienes, ¿no hemos esperado mucho tiempo también? Aunque realmente no escuché la conversación que tuvieron los dos, entendí el contexto. Entonces tienes curiosidad sobre esto, ¿eh? Hacer clic. Saqué el martillo que guardaba en el subespacio, el Demon Grinder número 87 de Kroll. ¿Un martillo? Hay un elemento numerado como este, murmuró Beck para sí mismo antes de callarse. Luego cambió su expresión. Espera, ¿puedo echar un vistazo más de cerca? Solo quiero ver si es el artículo que conozco. Adelante. Di otro paso adelante y Beck también dio un paso cauteloso. Justo cuando llegó a la distancia correcta, dijo, ¿realmente es ese objeto? ¿Eso realmente salió del interior? Sí. Me alegro que haya resuelto tu curiosidad. Golpe. Ahora muere. Fin del capítulo 301. Capítulo 302, Espíritu Maligno, 6. Golpe.
Inmediatamente después de golpear con todas mis fuerzas la calva de Beck con el triturador de demonios, su cráneo y cuero cabelludo estallaron al mismo tiempo, dejando chorros de sangre por todo tipo de agujeros. Fue un ataque sorpresa exitoso. Sin embargo, como correspondía a un grupo que había pasado por todo tipo de penurias, fueron rápidos en reaccionar a pesar de que la cabeza de su líder estaba aplastada. El arquero dio un paso atrás y amplió la distancia. Loco bastardo. Los combates cuerpo a cuerpo se acercaron rápidamente y bloquearon mis flancos izquierdo y derecho al unísono como cucarachas. Boom. Utilicé giantización e hice caer mi martillo sobre el guerrero con escudo que tenía delante. Sorprendentemente, el tipo no esquivó. Solo levantó su escudo según la trayectoria del martillo y gritó, apuñalar. ¿Así que vas a bloquearme mientras los otros me apuñalan por el costado? Cuando eché un vistazo, el escudo tenía un color bastante bonito. Es adamantium. Parecía que confiaba en ese caro escudo para protegerse, pero había mejores objetos que ese en el mundo. Lucha, entonces. Los martillos y los escudos chocaron, produciendo un sonido explosivo. El escudo del tipo estaba ligeramente abollado, pero por lo demás bien. Chomp. El tipo que sostenía el escudo chorreaba sangre por todos los agujeros, como una lata de bebida que hubiera sido perforada por un punzón. Eso fue porque no usé su injusto en ese momento. El efecto del objeto de doble número tampoco podía verse. Había un 500% de aumento de daño en el uso de una habilidad de arma contundente y el consumo de energía del alma se redujo a la mitad. Cuando se derribaba, la penetración de armadura obtenía una bonificación del 50%. Plop. El tipo cayó al suelo con los globos oculares sobresaliendo excesivamente por la presión. ¿Quién es el siguiente? Flick. Cuando dirigí mi mirada al tercer objetivo, retrocedió. Echando un rápido vistazo a un lado, el arquero estaba igual. ¿Estaban intentando huir? Si era así, era un poco gracioso, porque yo tenía cero intención de dejarlos ir. Trascendencia. Recité rápidamente el comando de la habilidad activa adquirida con tormenta. Ojo de la tormenta. Boom. Cuando pisé el suelo con el pie, un vórtice empezó a arremolinarse. Era diferente del vórtice que utilizaba Storm Gush. Este era el efecto de la trascendencia. Boom. El ojo de la tormenta ya no atraía a los enemigos en un radio de 5 metros. En su lugar, atacaba a un objetivo designado en un radio de 60 pies. Atraje solo a uno delante de mí. ¡Ah! Justo así. Chomp. Entonces ya eran 3. Pero no estaba satisfecho y miré al objetivo final que huía, el arquero. Si llegaba demasiado lejos, planeaba seguirle con salto. Puñalada. Amelia ya se había ocupado del arquero. Era una mujer muy razonable. Le gustara o no, ya que se había producido un problema, ella habría juzgado que lo mejor era matar y silenciar a todo el mundo. Ayuda. Una bofetada. Amelia golpeó entonces en la nuca a la niña que estaba junto al arquero, Gencia, y la dejó inconsciente antes de acercarse. Luego dijo brevemente. Eso fue una tontería. ¿Por qué trabajan para el señor del castillo? No, porque ahora tenemos que matar al niño por tu culpa. ¿Es así como funciona? ¿Pero ella estaba definitivamente viva entonces? Hubo muchas oportunidades para matarlos, aunque no fuera hoy. Aunque tú no dieras un paso adelante, yo también iba a matarlos algún día. ¿Ibas a hacerlo? Yo también tengo responsabilidad en este incidente. ¿Responsabilidad, eh? No lo sé. Mis pensamientos están todos revueltos. Beep. Aunque les di una paliza de muerte, el tinnitus permaneció. En lugar de sentirme refrescado, me sentía aún más congestionado. ¿Por qué hiciste algo tan imprudente? Dijiste que nunca habías visto la cara de tu padre. Eso era cierto. Incluso sabía que si golpeaba a todos esos bastardos hasta la muerte ahora mismo, eso no sería una compensación para él. Más bien, no había mayor hipocresía que esta. Solo porque sí. No había mejor manera de expresarlo. Solo, me apetecía hacerlo. Ya veo. Sorprendentemente, Amelia no se enfadó. Solo me miró en silencio. Giré la cabeza para evitar la mirada de Amelia. Al hacerlo, vi el cuerpo de Yandel Harco. Además de las heridas que sufrió en la batalla, su cadáver parecía haber sido tratado como un juguete.
Apreté ambos puños y recordé la breve conversación que mantuvimos dentro de la grieta. ¿Has dicho que te llamas Jon? Deberías tener un hijo cuanto antes. No dejar nada en este mundo es algo triste. Lo es. Sí, yo tampoco lo sabía antes de tener un hijo. Harku decía que un hijo consanguíneo era como otro tú, y eso era algo tan misterioso. Después de tener un hijo, empezó a desear algo más que convertirse en un excelente guerrero. Jeje, se convertirá en un gran guerrero. Y así salí corriendo. Alto. Necesito ir. Me di cuenta de algo profundo a partir de esa única frase, que aunque viviera con el nombre de Bjorn Yandel, salvara a muchos y me convirtiera en un héroe venerado en la ciudad, no podría ser perdonado. Aunque ese no fuera mi deseo. No importaba lo que dijeran, la verdad no cambiaba. Al final fui un espíritu maligno, uno que robó el único y preciado deseo de este guerrero bárbaro. Parece que te has calmado un poco. Mientras miraba fijamente el cadáver de Yandel Yorko, Amelia me habló. No se equivocaba. Dicen que el tiempo es medicina. En poco tiempo, el tinnitus remitió y los temblores cesaron. Ahora era el momento de pensar en cómo arreglar la situación que yo había provocado. Miré el cuerpo inconsciente de Gencia y dije, ¿de verdad tenemos que matarla? ¿Hay otra manera? Si esta niña vuelve viva, el señor del castillo sabrá lo que hicimos. Ja, maldita sea. Cuando suspiré de frustración, Amelia preguntó, ¿hay alguna razón para no matarla? Ella es, todavía joven. Incluso mientras daba esa respuesta, tenía mis dudas. ¿Por qué buscaba una forma de no matarla? Después de todo, conocía el futuro. Después de que esta niña viviera una vida infernal, se convirtió en una adulta cuyo cuerpo fue tomado por un espíritu maligno. Así que era mejor matarla ahora. Maldita sea. Las maldiciones vinieron libremente. ¿En qué demonios estaba pensando? ¿Que cómo iba a morir algún día de todos modos, matarla ahora no cambiaba nada? ¿Que matarla más bien demostraría que Oro Gedis estaba equivocado? Sacudí la cabeza con firmeza. No podemos matarla. Busquemos una solución. Eso no es propio de ti. ¿Qué sabes tú de mí? Ni siquiera sabes que soy un espíritu maligno. Hablé con dureza sin intención, pero aún así lo reconocí en el fondo. Ciertamente, si fuera yo normal, podría haber tomado una decisión diferente. Pero al menos hoy, no quería hacerlo. Hoy ya era especialmente duro. Incluso si esta decisión significaba cumplir con el destino, no podía soportar nada más. Es como dijiste. Supongo que no te conocía muy bien. No sabía que eras tan débil. Si tú no puedes hacerlo, lo haré yo. Para. Agarré la muñeca de Amelia. Te aconsejo que la sueltes. Dije que debíamos buscar otra manera. ¿Otro camino? No hay manera más segura que esta. Honestamente. Por eso digo que deberíamos pensar en una manera de juntos. Ah, claro, eso. Se me ocurrió una solución y rápidamente abrí la boca. Sí, la píldora. Alimentándola con la medicina creada por el alquimista de Noark puede borrar sus recuerdos. ¿Dijiste que trabajan para el señor del castillo? Puede que tengan una. Hablé con la sensación de un filósofo gritando, ¡Eureka! Amelia se limitó a resoplar. Ahora mismo estamos en las primeras etapas de cuando se desarrolló esa medicina. Es imposible que estos tipos tengan algo tan valioso. Pero, al menos deberíamos mirar. De acuerdo, si eso te hace desistir. Amelia me sacudió la mano. Y te lo advierto, no vuelvas a agarrarme del brazo sin permiso. Vaya, qué sensible. Entonces Amelia se acercó a los cuerpos y empezó a saquear. Vale, salga la píldora o no, eso me da tiempo para pensar. Oh, espera. Tardíamente me di cuenta de un error. Parecía que Amelia no se había dado cuenta todavía. Esto es una locura. ¿Fue porque perdí la cabeza allí? Fue un error que mi yo normal nunca habría cometido. Me ocuparé de esto más tarde, cuando ella lo mencione primero. También me puse en cuclillas, quité el equipo de los cadáveres y revisé sus mochilas. Haciendo esto, continué preocupándome por lo que pasaría si la píldora de eliminación de memoria no salía. Tiene suerte. Pensar que tendrían esto a estas alturas. Una píldora realmente salió de su bolsa. Una vez que la píldora salió, todo fue como la seda.
Amelia se apresuró a poner la píldora en la boca de Gencia y esperamos hasta que Gencia volvió en sí. Ah. ¿Qué es esto? Al cabo de un rato, Gencia, que tenía las manos y los pies atados y hasta un parche en el ojo, recobró el conocimiento. Observamos en silencio su reacción desde la distancia, juzgando que una droga de los primeros tiempos podía ser defectuosa. Señor Beck. Señor Beck. Ayúdenme. Viendo cómo buscaba a Beck, estaba claro que su memoria había sido borrada. Entonces, ¿cuánto de ella se había ido? Pudimos obtener la información que queríamos a través de Gencia, que murmuraba para sí misma, debidamente desquiciada. Pensar que olvidaría todo desde que entró en la cueva de cristal. Tal vez porque está en los primeros días, parece que el rendimiento es excesivo en comparación con los fabricados en serie. Entonces Amelia se acercó a la agitada Gencia y la dejó inconsciente de nuevo, e incluso le dio somníferos para evitar que se despertara. Así quedó zanjado el asunto. El laberinto cerrará pronto. Solo tenemos que permanecer juntos unas horas. Después de cambiar de sitio, pasamos el tiempo con la durmiente Gencia. Después de todo, no se podía dejar a una niña sola en el laberinto. Una vez cerrado el laberinto, los hombres del señor del castillo se harían cargo de Gencia. Intentarían buscar información sobre lo sucedido, pero ella no recordaría nada. Amelia. Siento lo de antes. Me disculpé mientras esperábamos, pero Amelia se limitó a ignorarme como si no me oyera. Después de que pasara mucho tiempo en incómodo silencio, una luz blanca surgió de todas direcciones y el laberinto se cerró. ¡Saa! No tuvimos la sensación de que la cálida luz del sol nos diera la bienvenida ni de que el aire fresco envolviera nuestros cuerpos, como de costumbre. Solo la monótona ciudad subterránea nos dio la bienvenida. ¿Has vuelto? La plaza de la dimensión estaba situada en la región occidental del castillo. A partir de aquí estaba la diferencia con Rafdonia. En el Overworld, debías pasar por un punto de control al final de la exploración e intercambiar piedras de maná, pero aquí el cambio de moneda dependía de cada uno. Ven, vamos a beber. ¿Pero qué? ¿No es ese el chico de la banda de Beck? ¿Por qué está ahí sola? ¿Los otros estiraron la pata dentro? Molares de Hierro agradecerá esa noticia. Estaba pujando por llegar a Beck, de todos modos. Los exploradores que salieron a la plaza se dispersaron cada uno hacia sus respectivos destinos y los alrededores se volvieron silenciosos. Gencia, que yacía en el suelo a lo lejos, fue encontrada por los hombres del señor del castillo como era de esperar y transportada a algún lugar. Nosotros también deberíamos irnos. Oh, claro. Nosotros también salimos de la plaza y nos dirigimos a la compañía mercantil Melta, la única compañía mercantil de Noark y el vendedor preferido de los saqueadores clandestinos para deshacerse de su equipo. A diferencia del intercambio de piedras de maná, donde la cola era bastante corta, la gente bullía delante de la empresa mercantil. Eso se debía a que aquí las piedras de maná eran dinero en sí mismas, así que no había necesidad de intercambiarlas. El intercambio de piedras de maná aquí ni siquiera se cambiaba por dinero de todos modos, sino más bien por comida u otros artículos deseados. Máscara de Hierro y Amelie. La comidilla de la ciudad estos días. Cuando llegó nuestro turno, sacamos todo el equipo que habíamos estado guardando. Como referencia, habíamos quitado el equipo de Beck ya que si lo sacábamos, sabrían que habíamos matado a esos tipos. ¿Obtuvieron todo esto durante esta expedición? Cuando empezamos a sacudir las mochilas, la expresión del trabajador se volvió cada vez más inexpresiva. Aunque Noark estaba lleno de saqueadores, supuse que no era común que alguien robara tantas cosas. Esto llevará algún tiempo. ¿Podría esperar, por favor? Después, el empleado llamó a varios tasadores más de la empresa mercantil y empezaron a ajustar las cuentas entre todos. Al cabo de unos 10 minutos, salió la tasación. Teníamos 21 piedras de maná de rango 4, una piedra de maná de rango 5 y 7 piedras de maná de rango 7. Ni siquiera podía hacerme una idea diciéndolo así. ¿Cuánto es según la oficina de cambio de Rafdonian? Supongo que no estás familiarizado ya que es tu primera vez en Noark. Según el tipo de cambio del mes pasado, el total es de 21,57 millones de piedras. Lo había oído de Amelia, pero estos tipos eran realmente unos bastardos ladrones. Por muy baja calidad que fuera el equipo y a pesar de no incluir ninguna mochila subespacial o expandible, esto era un robo. Vendido en el Overworld, valdría más de 70 millones de piedras. Sí. Lo valdría,
En el otro mundo. Así que tienes una actitud, ¿eh? Está bien. Emily, tomemos esto y vámonos. ¿Eso significa que no venderás? Sí, no tengo intención de entregarlo a este precio ridículo. Si tú lo dices. Recogimos el equipo y nos fuimos. El personal parecía decepcionado, pero no nos detuvo. Probablemente pensaron que al final no tendríamos más remedio que vendérselo. Entonces vayamos primero al alojamiento. Saliendo de la compañía de mercaderes, nos dirigimos a la posada en la que nos alojábamos. Luego nos lavamos por turnos y nos sentamos frente a frente para hablar. Ya que pasamos por la compañía mercantil para mostrar nuestro equipo saqueado, el señor del castillo mostrará su interés. Esta era la razón por la que fuimos allí con equipo que no teníamos intención de vender. En realidad, el señor del castillo era prácticamente el propietario de la empresa mercantil. El equipo manchado de sangre y las etiquetas de identificación y las numerosas pruebas de nuestro saqueo llegarían a sus oídos. Entonces solo tenemos que esperar hasta entonces. Sí, por ahora. Después de charlar sobre algunos temas más, nos pusimos la ropa de diario y nos tumbamos en las camas. Si hemos terminado de hablar, antes me voy a dormir. Estoy cansado. Por supuesto, dormir no fue fácil. Mientras seguía dando vueltas en la cama, Amelia dijo de repente, ¿estás durmiendo? No. ¿Por qué? De repente quería preguntarte algo. Una pregunta, ¿eh? Adiviné qué podía ser. Mirando hacia atrás, ella debe haber recordado ese error de antes. Pregunta. ¿Cómo supiste de la bendición de Amern? Oh, así que ese era el nombre de esa medicina. Era la primera vez que lo aprendía, pero contesté sin demostrarlo. Ah, ¿eso? Me dijiste que la comiera cuando nos encontramos en la posada. Pero no te dije que la fabricaba un alquimista de Noark. Tenía curiosidad por saber qué era, así que capturé a un explorador de Noark e hice que me lo dijera antes de matarlo. ¿Qué era ese tono? Me estaba poniendo ansioso. Bárbaro, en primer lugar, el nombre de esa píldora es bendición de Leteo. No bendición de Amern. Mi predicción fue correcta. Pronto, una sombra se cernió sobre la cama donde yacía. Cuando volví lentamente la mirada, pude ver a Amelia de pie frente a mí, mirando hacia abajo. No perdiste la memoria entonces. Era jaque mate. Incluso parecía que seguía haciéndose la inocente a pesar de ser consciente de mi error para que yo bajara la guardia. ¿Qué clase de persona era tan manipuladora? Suspiré y lo admití fríamente. Sí. De alguna manera, yo era el único que estaba bien. ¿Qué podía hacer si el medicamento era defectuoso? ¿Qué iba a hacer al respecto? En su momento oculté este hecho, preocupado de que viniera a asesinarme si se enteraba, pero ya no había necesidad de eso, ¿verdad? La existencia de Noark también había sido expuesta en la ciudad. Sí, ¿qué tengo que ocultar ahora? Cuando lo pensé, no era nada de lo que preocuparse. Rápidamente levanté la parte superior de mi cuerpo y miré fijamente y con confianza a Amelia, como diciéndole que hablara si tenía algo que decir. Pero, ¿qué era esto ahora? Su mirada era extraña. ¿Debería decir que sentía algo de frío? ¿Por qué me miras así? Amelia respondió fríamente a mi pregunta. Bjorn Yandao, solo los espíritus malignos no pierden la memoria con esa medicina. Maldita sí. Eso no lo sabía. Fin del capítulo 302. Capítulo 303, Rainwales, 1. Noark no rechazaba a los espíritus malignos, así que, a diferencia de lo que ocurría en el otro mundo, había muchos que vivían con sus identidades reveladas. En realidad, a juzgar por nuestra conversación anterior, la nativa Amelia tampoco veía a los espíritus malignos de forma hostil. Pero en el momento en que admita esto, se convertirá en mi debilidad para el resto de mi vida. Bjorn Yandel era un espíritu maligno. Decir que era mi talón de Aquiles era quedarse corto. Era una bomba que podía destruir toda mi vida social e incluso amenazar mi vida, y el botón de esa bomba estaba en manos de Amelia. Por supuesto, Amelia y yo teníamos una relación amistosa ahora, pero nadie sabía lo que pasaría después. ¿Y si las cosas se torcían por algún acontecimiento? A partir de ese día, no solo no tendría una noche de sueño reparador, sino que seguramente se convertiría en un factor de ansiedad aunque no hubiera problemas particulares en nuestra amistad. Si alguna vez se empeñaba en manipularme, me citaría como a un sirviente y trabajaría como un perro.
Amelia Reynolds, ¿me estás insultando? Hablé en voz baja, como el gruñido de un animal. Y con razón. ¿Los espíritus malignos no perdían la memoria? Podría haber sido una historia inventada solo para sondearme. Aunque esa medicina tuviera esa característica, tenía que hacerla pasar por defectuosa. ¿Y qué si lo soy? Nunca nadie me había respondido con tanta seguridad. Mientras yo estaba brevemente desconcertado, Amelia dijo: ¿Vas a atacarme? Sin mi ayuda, será más difícil conseguir los objetos que guarda el señor del castillo. No pongas a prueba mi paciencia. Amelia resopló ante mis palabras. El hecho de que digas eso es prueba de que no estás muy enfadado. Si no, te habrías abalanzado sobre mí hace tiempo, como hacen todos los bárbaros. Ahora que lo pienso, estuviste extraño desde nuestro primer encuentro. Te dije que suplicaras por tu vida por el honor de un guerrero y ni siquiera te lo pensaste 2 veces. Pero insultar. ¿No te parece gracioso decir eso ahora? Ja, ¿esto era el karma? Cuando lo dijo así, no tuve nada más que decir. Solo me quedaba una cosa. Debes tener un problema en la cabeza para reírte de un bárbaro. Era un ultimátum. Obviamente, dudar más me dejaría en una desventaja aún mayor aquí. Mientras soplaba vapor en mi cuerpo con ese pensamiento, ella respondió: ¿Por qué realmente planeas atacarme? Igual que hiciste con el cazador de espíritus malignos que vino a verte entonces. ¿Ella también sabe de eso? ¿Tú, me investigaste? No hay solo una o dos cosas sospechosas en ti. La mayoría de la gente lo habría hecho, no solo yo. Seguro que todo el mundo dejó sus dudas después de que recibieras el título nobiliario. Amelia continuó hablando sin darme un momento para interrumpirla. Pero pensar que realmente eres un espíritu maligno. Tienes talento. ¿Cómo demonios has conseguido un título? Aunque el Ministerio de Seguridad te eximiera de cargos, el palacio te habría verificado por separado para algo así. No había nada de eso. No sabía cómo, pero funcionó. Podría utilizar esa parte ahora. ¿No crees que es porque no soy un espíritu maligno? Hablé confiadamente con los hombros enderezados, pero Amelia respondió de inmediato. Como dije antes, solo los espíritus malignos conservan la memoria de esa medicina. Defectuoso. Ese no será el caso. ¿Era una gobernante? Porque era rígida. Su guardia era tan fuerte que nada de lo que yo decía funcionaba. ¿Qué debía hacer? Mientras contemplaba esto, Amelia murmuró: ahora que lo pienso, es posible que el palacio guardara silencio a sabiendas. Ya que entonces no eras más que un héroe en la ciudad. ¿A qué se refería ahora? Tenía curiosidad por lo que diría después de eso, pero sentí que solo lo estaría admitiendo, así que lo reprimí. ¿Pero era eso visible en mi cara? Parece que no tienes ni idea de lo que quiero decir. Sí, en absoluto. ¿Por qué iba a sentir curiosidad por eso en primer lugar? Amelia sonrió ante mi negación. ¿Así que no vas a admitirlo hasta el final? Por supuesto. Porque no soy un espíritu maligno. Bueno, eso es propio de ti. Está bien. No está de más. Entonces Amelia sacó del subespacio un disco del tamaño de una brújula. Era un objeto que no podía dejar de conocer. Santo cielo, ¿por qué sale esto aquí? Cuando se activaba, el número 7.234 de confianza equivocada hacía imposible decir una mentira en un radio de 10 metros. También resultó ser el objeto que causó ese desastre en el bosque Doppelganger. No lo vi cuando deshiciste la maleta en la empresa mercantil antes. Porque lo compré por separado cuando vivía en la ciudad. Pensé que sería útil en una ciudad como esta. Aunque no sabía que lo usaría contigo primero. Así fue. Ya hiciste una simulación de cómo cocinarme combinando todas las cartas que tenías. A juzgar por tu expresión supongo que no tengo que explicarte qué es esto. Bueno, es imposible que un espíritu maligno no lo sepa. Clic. Amelia pulsó el botón de inicio en la parte superior de confianza equivocada. Luego lo colocó sobre la mesilla de noche, entre las camas. El segundero empezó a moverse lentamente, haciendo un tic-tac. Amelia preguntó en ese estado. Bjorn Yandel, ¿eres un espíritu maligno? Era jaque mate. Siguió un silencio sofocante. En él, hice girar desesperadamente los engranajes de mi cabeza. ¿Qué debía hacer? No se trataba de revelar o no que era un espíritu maligno.
Esa agua ya se había derramado en el momento en que salió a la luz confianza equivocada. No es falso. Desafortunadamente, la confianza equivocada era genuina. La probé en el momento en que empezó a funcionar. Cuando intenté decir la mentira, soy una mujer, no salió de mi boca. Ahora tienes 5 minutos. ¿Vas a guardar silencio así? Este artículo significaba que el silencio mismo era una respuesta. El hecho de que yo era un espíritu maligno ya había sido probado. Y por lo tanto, mis preocupaciones eran sobre una cosa. ¿La mato? Como era mi secreto más importante, las medidas extremas parecían encantadoras. Deja de pensar tonterías. Me sacudí ese pensamiento. Para empezar, matarla era imposible. Para ser sincero, no es que no hubiera forma de ganar una pelea contra ella, pero si Amelia decidía huir, la persecución no sería fácil. Además, si nuestra asociación se torcía en este momento, todos mis planes futuros también estarían en peligro. Además, está claro que como enemiga es de las que dan mucho la lata. En ese caso, solo había una opción, aunque no era una solución bárbara. Como a esta mujer le iba el pensamiento en blanco y negro si no quería que fuera enemiga, no me quedaba más remedio que ser su amigo. Sería una pena que esto se desperdiciara, así que supongo que debería decir algo en su lugar. Lo que dije antes sobre que los espíritus malignos no pierden la memoria con la medicina no es una afirmación inventada, es la verdad. Pongo fin a mi larga preocupación. Sí, soy un espíritu maligno. Era mi segunda salida del armario después de Baeko. Amelia no parecía particularmente sorprendida. Solo lo sacó para que lo admitiera con mi propia boca, ella se habría convencido hace mucho tiempo. Es una expresión extraña. Nunca sabrás lo aliviado y sofocado que me siento ahora mismo. ¿Por alguna razón? Amelia detuvo de repente sus palabras. Al principio, me pregunté a qué se debía, pero pronto comprendí la situación. Confianza equivocada había reconocido una mentira y la había hecho callar. No ibas a pedirme perdón o algo así, ¿verdad? ¡Qué ridículo! Una rabia surgió dentro de mí por un momento, pero conseguí apartarla. Sí, ahora no podemos convertirnos en enemigos, ¿verdad? Ya que me habían atrapado como un espíritu maligno, ahora tenía que convertirme en la mejor amiga de esta mujer, así que debía comprobar esto primero. ¿Pero estás bien? Que soy un espíritu maligno. Si me preguntas si tengo malos sentimientos como la gente de la ciudad, la respuesta es no. Una vez trabajé con un espíritu maligno en un equipo durante más de un año. Entonces, ¿por qué fuiste tan persistente? Porque tenía curiosidad. Este fue el segundo obstáculo. Solo por una razón como esa, ella escarbó en algo que alguien quería ocultar. Justo cuando el vapor estaba a punto de subir a mi cabeza, ella dijo mientras evitaba el contacto visual. Extrañamente, sigo involucrándome contigo. Por eso tenía curiosidad. Si tenías algo que ocultar, y si puedo confiar en ti. Viendo que la confianza equivocada está activada, no creo que esté diciendo algo que no quiere decir. Esto hace que enfadarse sea un poco. Oh, por supuesto, también juzgué que no serías capaz de traicionarme tan fácilmente si yo contuviera tu debilidad. Eso hubiera sido mejor no decirlo en voz alta. Bueno, ¿qué se puede hacer con una mujer así? Tengo una pregunta. Pregunta. Si eres un espíritu maligno, ¿por qué estabas tan enojado por la muerte de Yandel Harku? ¿Fue por culpa? Eso es. Tampoco lo sé, era lo que quería responder, pero no me salían las palabras. Así que lo admití con sinceridad. Sí. En realidad eras una persona muy blanda. Amelia me miró con ojos divertidos. ¿Tu objetivo es volver como los otros espíritus malignos? No lo sé. ¿Por tus camaradas? Supongo que originalmente eras una persona afectuosa. ¿Por qué estaba tan interesada en mí? Necesitaba cambiar de tema rápidamente. Clic. Entonces, la aguja de confianza extraviada dejó de moverse. Significaba que la duración del efecto había terminado. Mucho mejor. Rápidamente cambié el tema de conversación. Me gustara o no, ya me había revelado como el espíritu maligno, ¿no? Debería empezar por preguntar las cosas que no había podido hacer hasta ahora para ocultar mi identidad. Pero Amelia, ¿por qué buscabas a Oral Geddes en el pasado? Oh, supongo que sabrías de él si eres un espíritu maligno. No solo lo sé. Incluso le conocí en persona no hace mucho. ¿Le conociste?
Hablemos de eso más tarde, contesta primero a mi pregunta. Porque el día que murió mi hermana mayor, él estaba allí. ¿Qué? Me imaginé que debía estar involucrado de alguna manera. Por eso quería conocerle y saber la verdad. Eso es todo. En realidad no era nada especial. Pensé que habría un secreto mayor. No, el hecho de que el anciano estuviera allí ese día no es mala información. Tal vez pueda averiguar su objetivo a partir de este viaje. Ahora, entonces. Dígame. ¿Dónde le conociste? ¿Conoces a los cazafantasmas? Si te refieres a la reunión de espíritus malignos, hasta cierto punto. Bien, entonces había menos que explicar. Estaba seguro de que no sería convocado, ya que estamos 20 años en el pasado, pero fui convocado mientras dormía. Allí conocí a un hombre que decía ser Oro Gedis. Después de seguir explicando que me habían pillado como del futuro en nuestra conversación, dije. La parte importante empieza ahora, así que escucha con atención. Ese viejo dijo que no importa lo que hagamos aquí, el pasado no se puede cambiar. ¿Dijo eso? Sí, al principio me costaba creerlo, así que lo puse a prueba. Y los resultados son los que te dije entonces. Dwalkie y Raven. Intenté cambiar sus futuros, pero incluso esa acción era parte de la causa y el efecto. Así que te lo preguntaré de nuevo, Amelia. ¿Todavía vas a intentarlo? Amelia no respondió. Cuando se lo dije la última vez ni siquiera se inmutó, pero ahora que se añadía la explicación adicional de Oro Gedis, parecía que el peso era diferente. Reunió sus emociones en silencio durante un rato antes de abrir la boca. Lo haré. Es demasiado tarde para rendirse ahora. ¿Demasiado tarde, eh? Sonaba como alguien que compró acciones en la cima de un acantilado. Ya veo. Entonces te ayudaré. En lugar de interrumpirla, expresé mi intención de unirme a ella. Era una mujer muy compasiva, después de todo. Si seguía acumulando amistad y me endeudaba así con ella, no se le ocurriría jugar con mi debilidad. Estoy cansada. Me voy a dormir. Amelia terminó ahí la conversación y se tumbó en la cama. Me quedé un poco atónito. ¿Dormir? ¿No debería darme las gracias ahora mismo? ¿Qué puede confiar en mí o que se alegra de tenerme? No esperaba nada de eso, pero nunca pensé que se acostaría sin responder. Eso cambió mi plan. ¿Cómo iba a ganar puntos con ella? Amelia, ¿estás durmiendo? MM. Solo pensé en darte un masaje si estás cansada. Ah, claro. Eso es demasiado, ¿verdad? Siento interrumpir tu sueño. Me tumbé en la cama frente a Amelia. Aunque cerré los ojos, no había forma de que pudiera dormir. Cuando el silencio fluía así sin cesar, una pregunta vino volando hacia mí sin pestañear. ¿Cuál era tu nombre original? Respondí con sinceridad. No sabía por qué de repente sentía curiosidad por mi verdadero nombre. Es Hans Lee. Lee es mi apellido. Desde que me habían descubierto, algo como mi verdadero nombre no era importante. Juzgué que negarme a contestar podía ser un factor para rebajar su amabilidad. Sí. Ese debería haber sido el caso. ¿Hans? Entonces, ¿te llamas Hans? Es un nombre sorprendentemente común. ¿Qué mierda has dicho? Una maldición salió de mí sin querer. Eso cruzó la línea. Fin del capítulo 303. Capítulo 304. Rainwales, 2. Después de que me levantara de un salto y maldijera como si hubieran pulsado un botón de disparo, se hizo un silencio corto e incómodo. No duró mucho. ¿Me acabas de decir, mierda? Preguntó Amelia como para confirmarlo, y yo me apresuré a empezar la limpieza. Por supuesto, no me disculpé ignorantemente. Era un asunto importante para mí. Me llamo Ansu. No Hans. Y quiero que tengas cuidado con la pronunciación. Ya lo sabes. Es un asunto muy delicado para mí. Incluso mientras lo decía me preocupaba que esto disminuyera aún más su amabilidad hacia mí, pero Amelia se mostró sorprendentemente generosa y comprensiva. De acuerdo. Tendré cuidado a partir de ahora. Parecía reconocer que se había pasado de la raya, aunque no sabía por qué yo reaccionaba así por la pronunciación. Bien, entonces eso terminó esta parte. Ya que ella empezó la conversación, yo también le pregunté por qué tenía curiosidad.
Amelia. Habla. ¿Qué querías decir antes? Que el palacio podría haber callado a sabiendas que soy un espíritu maligno. Esta fue la pregunta que tuve que contener antes de mi salida, incluso si quería preguntar. Sigue siendo solo una posibilidad. Amelia hizo un descargo y expresó su suposición. Para empezar, si el palacio te hubiera verificado, tu identidad habría sido revelada hace tiempo. Eso era cierto. Si solo usaban un elemento numerado como hoy, no había nada que pudiera hacer. Entiendo eso, pero ¿por qué está relacionado con la parte de guardar silencio? ¿No es más natural decir que el palacio confiaba plenamente en mí? Podría ser el caso. Pero entonces eras el héroe más famoso de la ciudad. Pensé que existía la posibilidad de que el palacio no pudiera tocarte. Todavía no lo entiendo. No importa lo famoso que me vuelva, sigo siendo solo una pequeña persona desde el punto de vista del palacio. Con más detalle. Supongo que no tiene sentido de la política. Por favor, para con la exploración de Hans Lee. Cuando la miré sin responder, Amelia sonrió satisfecha y continuó. Piénsalo. Un héroe que sacrificó su vida para salvar a sus camaradas y libró una sangrienta batalla para traer de vuelta de la muerte a miles de exploradores, pero ese héroe es en realidad un espíritu maligno. ¿Qué tipo de problema crees que surgirá? ¿Confusión? Sí, habrá confusión. Porque el palacio, con las 3 confesiones religiosas, ha descrito a los espíritus malignos como seres malignos y los ha anunciado como objetivos a exterminar. Solo entonces comprendí por qué esta mujer pensaba que el palacio podía haber callado mi identidad a pesar de conocerla. Porque los espíritus malignos siempre deben ser malignos. Por suerte, eres rápido. Yo era diferente de los otros espíritus malignos. Ayudé a mis compatriotas bárbaros a levantar su débil influencia e incluso llegué a luchar en primera línea, arriesgando mi vida. Por eso el palacio solo podía ser cauteloso. En el momento en que me ejecutaran por ser un espíritu maligno, los ciudadanos empezarían a pensar, ¿pero él salvó a miles de personas? ¿Y aún así lo matan por ser un espíritu maligno? Por supuesto, aunque revelen que eres un espíritu maligno y te pongan en el estrado de ejecución, no habrá disturbios ni nada por el estilo. Como siempre, habrá ruido por un momento antes de volver a la calma. Pero el palacio no querrá dejar ni siquiera un precedente que sugiera que los espíritus malignos son quizás útiles en este mundo. De nuevo, es solo especulación. Amelia terminó sus palabras, pero me dejó muy incómodo. No era un razonamiento ininteligible. Tenía una base. Pero el problema era que la base también sonaba creíble a mis oídos. ¿Y si esto es realmente cierto? ¿Tengo que reinventar mi identidad y vivir escondido en cuanto regrese? Mientras mi cabeza se revolvía con todo tipo de pensamientos, pregunté. Amelia, ¿estás durmiendo? No, y a partir de ahora, llámame Amelie aunque estemos solas. También te llamaré por tu seudónimo. De repente, podríamos cometer otro error delante de la gente. Probablemente se refería a cuando golpeamos a la pandilla de Beck. Así que sería bueno convertirlo en un hábito. Si todo va según nuestro plan, pronto entraremos en contacto con el señor del castillo. Con eso, borré todos mis otros pensamientos. Sí, no importa cuánto piense en este asunto con el palacio, de todos modos no encontraría una respuesta adecuada en esta época. Debería concentrarme en el trabajo aquí primero. Asterisco al día siguiente asterisco. A la mañana siguiente llegó un visitante al alojamiento en el que nos alojábamos. Toc, toc. Soy Recalmanas. Ustedes son Amelie Ibjon, hijo de Thor. Sorprendentemente, era un caballero, no un explorador que solo usaba una espada como arma y llevaba una armadura chapada, sino un caballero de verdad bajo el señor del castillo. Supongo que aquí también hay una orden de caballeros. Cierto, probablemente por eso Amelia usó un aura. Habría sido difícil acumular un punto de maestría lo suficientemente alto como para lograr un despertar natural a esa edad. Estaba segura de que lo había aprendido de alguien. ¿Cuál es tu asunto? El señor del castillo tiene en alta estima tus capacidades y ha decidido proporcionarte apoyo. Fue una arrogante elección de palabras que me trajo a la mente algunas personas de alto rango en Ravdonia. Supongo que no pensó que diríamos que no. Bueno, no es que fuéramos a hacerlo. ¿De qué tipo de apoyo estás hablando? Preguntó Amelia, haciéndose la desentendida. Rico Manus le tendió un papel en lugar de responder.
Los detalles están todos escritos aquí, así que responderás después de leer. El contrato enumeraba las ayudas que podíamos obtener y, a la inversa, a que tendríamos que renunciar como respuesta a la oferta de reclutamiento. Las condiciones por sí solas no eran tan malas. Los miembros del equipo recibían apoyo, derecho a subir a Rafdonia en caso de logros, y muchas oportunidades de recibir beneficios con la autoridad del señor del castillo. A cambio, debemos seguir sus órdenes en caso de emergencia. Veo que era reclutamiento, no apoyo. Ya te lo dije. El señor del castillo tiene en alta estima tus capacidades. Necesito tiempo para pensar. Esperaré aquí fuera. Pero espero que no tome demasiado tiempo. Esto era lo que estábamos esperando, pero como responder demasiado rápido podía levantar sospechas, nos demoramos un montón. Cuando volvimos a abrir la puerta, pregunté. ¿Has estado en esa posición todo el tiempo? Desde que estoy de servicio oficial, naturalmente. Aún así, no pensé que fuera a hacer eso durante más de 2 horas. Toma, cógelo. Después, le entregamos al caballero el contrato firmado y nos dijo que fuéramos a visitar el castillo cuando quisiéramos, que ya estaba arreglado. Supuse que realmente no pensaba que nos negaríamos. ¿Pero tiene algún significado una firma? Es una formalidad. Después de todo, llevar una vida normal en esta ciudad es imposible después de ir contra su voluntad. ¿Presumiendo delante del novato? También estaba la opción de trasladarse a la zona oriental y formar equipo con Hércules. Entonces hasta luego. El caballero terminó sus asuntos y se marchó sin mirar atrás. Era nuestro turno de empezar el día. Amelie, ¿qué vas a hacer ahora? Llamamos su atención, pero no lo suficiente como para que nos conozca en persona. No hay problema. Solo tenemos que seguir llamando su atención en el futuro. Bueno, eso es verdad. No es por presumir, pero yo era bastante bueno llamando la atención. Con este cuerpo de bárbaro, me veía envuelto en todo tipo de cosas incluso si me quedaba quieto. Ahora, salgamos. Después de eso, recogimos todo nuestro equipo y nos dirigimos al castillo. La última vez solo nos ocupamos del trabajo administrativo en el patio exterior, pero esta vez pudimos entrar en el patio interior, que requería permiso. Señorita Amelie y señor Máscara de Hierro. He recibido noticias de Sor Amanas. Mi nombre es Mel. A partir de ahora, mi trabajo será asistirles cuando visiten el patio interior. El administrador que nos recibió con una brillante sonrisa nos dio la bienvenida como parte de la familia y nos explicó brevemente la estructura del valle interior, junto con su geografía. No había nada que requiriera especial atención porque ya me lo había contado todo Amelia. Como es tu primer día, lo primero sería registrarte. Ah, ¿cuáles son tus planes de futuro, si se puede saber? La mayoría de la gente termina en sus equipos originales. No tengo intención de unirme a un equipo oficial. Ya veo. Entonces te guiaré en la ruta de crear un equipo en tu nombre. Le seguimos hasta el centro administrativo del laberinto, en el patio interior, al que solo podían acceder los exploradores del lado del señor del castillo. Registramos un equipo dúo de 2 personas llamado Máscara de Hierro. Más que Amelie y Ibjon, al parecer apodos como ese eran memorables. ¿Qué haréis con las 3 plazas para compañeros? Si me dices los roles que quieres. Espera. ¿Perdón? Hasta que encontremos a alguien que nos guste, nos moveremos como dúo. Así que quiero que pongas fin a las solicitudes de ingreso. Sí, me ocuparé como quieras. Amelia completó la configuración de la fiesta como una nativa y confirmó un dato con el personal de gestión del laberinto. ¿Cuántos pastores podemos elegir? Un pastor era un puesto como el de gencia, alguien que entraba en el laberinto a una edad temprana y se encargaba de todo tipo de tareas peligrosas. Actualmente hay 13. ¿Y si incluyes también a los que ya están afiliados? 173. Quiero verlos a todos. Amelia leyó atentamente la información proporcionada por el personal sin perderse un solo detalle. Entonces encontró los nombres que buscaba. Quiero llevarme a estos 2 niños. Si te refieres a las hermanas Ranguales, ya están asociadas a un equipo, así que será imposible. Al menos puedes contactar con el equipo al que pertenecen. Diles que serán generosamente compensadas si son entregadas. De acuerdo. Así terminaron los asuntos programados para hoy. Antes de regresar, Amelia me llevó a un lugar situado en el patio interior. Ese lugar era una taberna. ¿Una taberna? ¿Hay un lugar así en el castillo?
Es uno de los beneficios para aquellos que han obtenido acceso al patio interior. Pero, ¿por qué? Nunca había visto a Amelia tomar un sorbo de alcohol, así que no entendía sus intenciones hasta que vi el letrero de la taberna, Rainwales. No podía ser casualidad que el nombre de la taberna fuera el mismo que el apellido de Amelia. No vas a entrar. El interior estaba relativamente limpio y no había mucha gente dentro, probablemente porque era de día. Tomamos asiento en una esquina, pedimos bebidas y aperitivos y nos sentamos en silencio sin decirnos una palabra. ¿Por qué me has traído aquí? Está claro que es un sitio histórico. ¿Tienes curiosidad? Lo medité un momento antes de asentir. No será una historia muy interesante. No solo se pueden experimentar cosas interesantes en la vida. Me tragué la bebida de un trago. Uf, esto era fuerte. Y sabía tan mal. Supuse que Noark era la ciudad de los hombres de verdad después de todo. Raro. No he dicho nada. Amelia entonces se tragó su bebida. Oh, ¿qué le pasa? ¿Haciendo un fondo? ¿Es difícil hablar con la mente sobria? En el momento en que Amelia bajó el vaso que se había terminado sobre la mesa, oí un estruendo. Vaya, me has asustado. Me apresuré a girar la cabeza en la dirección del sonido. Oí el profundo grito de un hombre desde la cocina. Putas desagradecidas. La voz del hombre estaba llena de ira y, al poco rato, se oyó el sonido de algo rompiéndose, junto con un claro grito femenino. Golpe. Golpe. Hasta un ciego podría darse cuenta de que había violencia en aquella cocina, pero los pocos clientes que había dentro parecían familiarizados con la situación. El dueño va detrás de su hija otra vez. ¿Qué? Yo también lo siento por las hijas. Llamar a eso padre. ¿Qué, dueño? ¿Hija? Entonces, la persona que está siendo golpeada allí. Látigo. En cuanto me di cuenta, giré rápidamente la cabeza para ver cómo estaba Amelia. La mano de Amelia sobre la bebida estaba temblando. Parecía demasiado lastimera y pequeña como para llamarlo simplemente rabia del tiempo. Fin del capítulo 304. Capítulo 305, Rainwales, 3. Amelia es una mujer fuerte. No lo digo porque sabe cómo usar aura y tenga varias esencias preciosas de alto nivel. Nunca he visto a esta mujer temerosa de nada. Pero ahora. HMMM. El cuerpo de Amelia está temblando. Quienquiera que fuera su padre en la cocina, ya no tenía motivos para tener miedo. ¿Es un trauma? No era algo que no pudiera entender. Porque yo también tuve una experiencia similar en el pasado. Aunque pensaba que estaba seguro en mi cabeza, no pude andar en auto por varios años, y si olía un auto quemado en algún lugar mientras dormía, mis ojos se despertaban y tenía que deambular por todo el edificio. Para encontrar la fuente. Está grabado en el subconsciente, independientemente de la voluntad. ¡Wow! Eso asusta. ¿Estás bien? Amelia no respondió a mi pregunta. Entonces agarré su muñeca temblorosa. Ámole. Solo entonces recobro el sentido y obtuve la respuesta. Oh, lo siento. No escuché. HMM. ¿Qué dijiste? Le pregunté si estaba bien. Sí, no está bien. Solo después de que el ruido de la cocina se calmó, Amelia volvió a abrir la boca. Parecía que no podía verlo. ¿Qué quieres decir? No vi nada. Incluso si lo vieras, no pensarías en ello porque no podrías verlo. Jeje, esas perras me hacen enojar todo el tiempo. En ese momento apareció un hombre desde la cocina. Aunque tenía un cuerpo algo fornido y bien entrenado, su altura rondaba los 170 centímetros. Al contrario de lo que imaginaba, la impresión fue muy normal. Maestro, ¿no hiciste algo demasiado duro hoy? ¿Es serio? Son unas perras ingratas que ni siquiera saben estar agradecidas. Basta de charlas sofocantes, tomemos una copa. El hombre se sentó en la mesa de un cliente que parecía un habitual y empezó a beber y charlar. Amelia lo observó durante un buen rato desde un asiento de la esquina y luego suspiró. Ese hombre era mi padre adoptivo. ¿Padre adoptivo? Es una historia común aquí. Un niño que ha perdido a sus padres necesita un lugar donde quedarse, y hay muchas personas en la ciudad que acogerían a un niño así. Está muy extendido. De alguna manera, creo que ya sé el motivo.
Nunca sería un motivo noble, como proporcionar un hogar a niños que se quedan solos. Amelia dijo que definitivamente era una historia común. La mayoría de estas historias son hiperrealistas. Es una especie de relación simbiótica. Los niños están protegidos hasta que tienen edad suficiente para trabajar y después los padres adoptivos pueden obtener mano de obra barata. En esta ciudad todos los derechos sobre el niño adoptado pertenecen al padre adoptivo y ese derecho es absoluto. Al menos hasta que los niños crezcan y se conviertan en adultos. Es imposible matar a los padres adoptivos o escapar. Porque se convierte en un precedente. Te llamarán bastardo desagradecido y recibirás represalias de los demás. Bien. Pero en el caso de mis hermanas fue un poco mejor. Mis extremidades estaban bien y estaba tan saludable que nunca me enfermé. Así pude evitar caerme. ¿Qué edad tenías entonces? 5 años de edad. Mi hermana era 3 años mayor que yo. Aún así, dicen que al principio no fue tan malo. A diferencia de cuando estaba con mi padre, quien estaba herido y debilitado en el laberinto, la comida estaba servida adecuadamente y no estaba fría. Bueno, incluso a esa temprana edad, me empujaban y hacía todo tipo de tareas. Tampoco fue tan difícil. Porque todo el mundo vive así de todos modos. Incluso me consideraba afortunada de tener una hermana mayor en quien confiar. Se dice que Amelia en ese momento tenía pensamientos vagos. Crecemos así y algún día, cuando seamos adultos, nuestra vida comenzará a partir de entonces. Pero supongo que no funcionó. HMMM. Todo fue por mi culpa. Fue cuando Amelia cumplió 9 años. Mientras ayudaba en un bar, un borracho intentó estrangular a Amelia. El motivo fue que se derramó la comida. Fue mi hermana quien dio un paso al frente en ese momento. La hermana mayor de Amelia vio esto mientras servía y corrió hacia la cocina. Luego, después de tomar un cuchillo de cocina, se acercó lentamente y golpeó la espalda del borracho, cortando con precisión la arteria carótida. Lo descubrí más tarde, pero ninguno de los exploradores en la taberna en ese momento sintió nada especial hasta que ella fue detrás de él con un cuchillo. Sin embargo, el borracho no murió ese día. Pude salvar mi vida al recibir tratamiento con la poción a tiempo. Pero a través de ese incidente, el talento de una niña quedó revelado al mundo. Al día siguiente, vino alguien de Seonju. Te estaba diciendo que entregaras a mi hermana para que este incidente pueda ser encubierto. Sorprendentemente, el padre adoptivo rechazó la oferta. Luego, usó todo su dinero para darle el dinero de la poción y el dinero de las disculpas al borracho y aclaró el incidente por su cuenta. Hubo una razón por la que lo hice de esa manera. Porque eso es razonable. Mi hermana se convirtió en pastora a partir de ese día. El padre adoptivo había tomado su decisión. Es un niño talentoso, por lo que si lo crían bien, podrá ganar mucho más dinero que trabajando en un bar. De hecho, mi hermana tenía talento. Después de solo un año de unirme al equipo de saqueo, fui reconocido por mi contribución y recibí una pequeña cantidad de dinero. Cuando pasaban cosas así, pensaba mi padre adoptivo. Dado que nacen con el mismo linaje, ¿Amelia no tendría también talento? No pasó mucho tiempo antes de que me convirtiera en pastor y me vendieran a un equipo de depredadores. Y no pasó mucho tiempo antes de que mi talento fuera reconocido. Amelia explicó brevemente la siguiente historia y siguió adelante, y yo no profundicé en ella demasiado. Porque no tenemos que preguntar para saber qué tipo de vida vivió la hermana Len Wells como pastora. Simplemente habría aguantado y aguantado. Los únicos lazos de sangre que quedan en este mundo dependen unos de otros. De todos modos, así es como mi hermana y yo ahora somos parte de una pandilla de magos, y mientras estamos en la ciudad, trabajamos en un bar y nos ganamos la vida. Amelia terminó su historia con su vida desde la niñez hasta la adolescencia. ¿Qué piensas? ¿Tu curiosidad sobre mí está resuelta ahora? Está bien, ya es suficiente. Escuché aproximadamente la siguiente historia cuando estaba haciendo planes. Las esperanzas de estas hermanas, que soñaban con ser adultas y libres, son pisoteadas. Sucederá dentro de unos 5 meses. ¡Wow! Por una tragedia común. Asterisco más tarde asterisco. Ya era más del mediodía y el número de personas que entraban al bar iba aumentando lentamente. Disculpe. Una chica se acercó a nuestra mesa. Una chica de unos pocos años de adolescencia con pelo rojo y pelo largo y rizado.
Tenía un ligero hematoma en la cara y mi cabello estaba revuelto para taparlo, por lo que estaba muy desordenado. ¿Podrías traerme un poco más de alcohol? Esto era lo que solían decir los empleados si uno permanecía en una tienda demasiado tiempo. Significa pedir más o apagar. Amelia evitó el contacto visual, incapaz de mirar a la chica a los ojos. No es que no pudiera entender sus sentimientos. ¿Cómo te llamas? Amelia Lane Gales. Sí, seguramente será incómodo enfrentarse a su yo infantil. Él sabe lo que va a pasar, por lo que se sentirá culpable. De acuerdo, vamos. Amelia intentó irse, pero la detuve. Espera un momento. ¿No es este el modo ácaro de Amelia que finalmente conocí? No puedes perder esta oportunidad. Niño, ¿cuántos años tienes? 14. Eso. Oh, si dices 14 hace 20 años. Tenías 34 años. Mientras murmuraba, Amelia rápidamente giró la cabeza y me miró. Parece que le molestó que se filtrara su información personal. 34. Amelia, joven, parecía no entender lo que decían, pero mantuvo una expresión brillante pensando que estaba frente a invitados. Era así cuando sonreía. Sí. Ah, quería sonreír a menudo porque se ve bien. Oh sí. Mientras que la Amelia adulta parecía haber masticado mierda, la pequeña Amelia tenía una mirada perpleja en sus ojos y no sabía qué hacer. Así que aquí termina el chiste. Está bien, me voy ahora, así que paga. Ah, sí. No pensé que podría soportarlo si hacía más, así que rápidamente pagué la cuenta y salí del bar. Y cuando acabo de regresar a mi dormitorio. Tal vez sea como dijiste. Amelia, que había estado caminando con expresión podrida todo el tiempo, murmuró amargamente. ¿Qué quieres decir? Después de escucharlo, lo recordé. Tuvimos esta conversación antes. Oh, supongo que por eso tenía esa expresión de masticar mierda en su cara. Pensé que definitivamente estabas enojado conmigo. Amelia. Amelie. Sí, Amelie, ¿quieres un trago más? Mientras decía eso, sacó el alcohol almacenado en el subespacio. Todos fueron llevados por saqueadores. Me niego. De todos modos, no tiene sentido beberlo. ¿Es por la esencia? Bueno. En pocas palabras, significa que no puedes emborracharte incluso si bebes alcohol porque tu resistencia al veneno y tu resistencia mental son altas. Entonces, ¿por qué estabas bebiendo en el bar antes? Eso. Si no bebes alcohol en un bar, parece sospechoso. Ni una palabra. ¿Qué? No muestres una cara seria. ¿Qué tiene de difícil simplemente tomar una copa? ¿No sería bueno si bebiera solo? Preguntó Amelia mientras sacaba la botella y la servía en un vaso. ¿Por qué quieres beber en primer lugar? ¿No queda aún más conversación por mantener? Bueno, ¿entonces realmente quieres que beba alcohol? Aunque antes escuché historias sobre mi infancia en el bar, en realidad había algo más que quería escuchar. ¿No se ha acabado ya la salida? ¿Sigues hablando de eso? ¿Qué pretendes no saber? Ya no tenemos secretos. No finjas ser amigable. Porque me siento mal. Bueno. Entonces dime que no lo haré. En el pasado, cuando estábamos haciendo planes, no decíamos nada sobre Nibellesense. Ayer fue la primera vez que escuché que Auril Gavis estaba allí. En ese momento, Amelia se negó a comunicarse conmigo. Aunque cooperaron, no pensaron en contarlo todo y confiar el uno en el otro. Sin embargo, considerando que incluso habló así de su pasado hoy, es seguro decir que ha ganado cierta credibilidad. ¿Qué cambiará si digo eso? ¿Crees que no puedes cambiar nada de todos modos? Oh, es cierto. De hecho, ese pensamiento sigue siendo el mismo. Pero, ¿no lloraste ayer y dijiste que era demasiado tarde para rendirte? No lloré. TSK, pasaré por alto las pequeñas cosas. ¿Es eso así? De todos modos, como dijiste que no te rendirías, también planeo ayudarte en serio. ¿Entonces te ayudaré? Bueno, no lo creo. ¿Eso significa que hay otras razones? Respondí honestamente. Quiero deberte algo. Amelia tenía una expresión en su rostro que decía que no entendía. ¿Por qué? Para decirlo uno por uno, las razones son enormes. En primer lugar, Amelia conoce mis debilidades.
Tenemos que silenciarlo de alguna manera contrayendo deudas. Además, Amelia es fuerte. Según mi experiencia, creo que tiene buen corazón y mucha experiencia, así que puedo confiar en él en algunos aspectos. Entonces, para abreviar. Honestamente, el primer encuentro fue un poco extraño, pero me gustas. ¿Espera qué? Oh, no lo malinterpretes. Eso no significa que me gustes como del sexo opuesto. Malentendido. Yo no hice lo mismo. Si ese es el caso, me alegro. HMM, dije después de aclararme la garganta. De todos modos, ahora sé quién eres. Si contraes una deuda, definitivamente querrás pagarla. Entonces, si puedo, también quiero salvar a tu hermana. Entonces te haré cualquier favor. TSK, ¿un favor? No, ¿qué tipo de favor piensas pedirme? Amelia dio un paso atrás y me miró con ojos cautelosos. Uf, ¿quién quiere comerme? Si sigo haciendo esto, provocaré algunos malentendidos extraños. Amelia Lane Gales. Di un paso más y abrí la boca. Originalmente, no planeaba revelar mi codicia tan temprano. Bueno, estaría bien aplicar saliva de antemano. Si logro rescatar a tu hermana y volver a la línea de tiempo original, podré resolver todas las restricciones. ¿Y si lo solucionamos? Entonces únete a mi clan. Bueno, las misiones deberían tener recompensas. Fin del capítulo 305.